Hace una semana una mujer embarazada llegó a mi puerta preguntando por qué no había vuelto a casa en 3 días. El problema es que yo nunca la había visto en mi vida. Resulta que mi hermano gemelo ha estado usando mi identidad durante 5 años para vivir una vida completamente paralela. Tiene esposa, trabajo y una familia que creen que él es yo. Ahora esa vida falsa se está desmoronando y yo estoy pagando las consecuencias de crímenes que no cometí. Mi nombre es Mateo Salinas, tengo 32 años, y hasta hace una semana pensé que conocía perfectamente a mi hermano gemelo idéntico, Marcos. Ahora me doy cuenta de que durante 5 años he estado viviendo completamente ajeno al hecho de que él ha estado viviendo una segunda vida usando mi identidad. Marcos y yo somos gemelos idénticos, pero siempre fuimos muy diferentes en personalidad. Yo soy más introvertido, responsable, trabajo como contador en una empresa estable. Marcos siempre fue el aventurero, el que tomaba riesgos, el que nunca podía mantener un trabajo por más de unos meses. Durante la universidad vivíamos en la misma ciudad, pero después de graduarnos tomamos caminos completamente diferentes. Yo me quedé en nuestra ciudad natal, conseguí un trabajo estable, compré una casa pequeña. Marcos se mudó a la capital diciendo que quería vivir la vida al máximo. Durante los últimos 5 años, Marcos me visitaba ocasionalmente, tal vez cada 2 o 3 meses. Siempre llegaba sin avisar, se quedaba unos días en mi casa, me contaba historias extravagantes sobre sus aventuras en la ciudad, y luego desaparecía otra vez. Mateo, tienes que vivir más, me decía siempre durante sus visitas. No puedes quedarte encerrado en esta ciudad pequeña toda tu vida. Yo estaba contento con mi vida tranquila. Tenía mi trabajo, algunos amigos, mis rutinas. No necesitaba aventuras locas como Marcos. Estoy bien como estoy, le respondía siempre. No todos necesitamos drama constante. Durante estos años, Marcos parecía estar bien económicamente. Siempre tenía ropa cara, un auto nuevo, dinero para gastar. Cuando le preguntaba sobre su trabajo, siempre me daba respuestas vagas. Trabajo en consultoría, me decía. Proyectos freelance, ya sabes. Nunca me dio detalles específicos, pero asumí que había encontrado su camino en el mundo de los negocios. La única cosa extraña que noté durante estos años fue que ocasionalmente recibía llamadas telefónicas de personas que no conocía, preguntando por mí de maneras muy familiares. Hola Mateo, ¿por qué no has devuelto mis llamadas?, decían voces de mujeres que no reconocía. Oh Mateo, necesitamos hablar sobre el proyecto. ¿Dónde has estado? Al principio pensé que eran números equivocados o estafadores que habían conseguido mi número de alguna manera. Lo siento, creo que me confunden con otra persona, les decía, y colgaba. Después de un tiempo, estas llamadas se volvieron más frecuentes, pero yo simplemente las ignoraba. También empecé a recibir cartas dirigidas a mi nombre, pero de bancos y empresas con los que nunca había hecho negocios. Estimado señor Mateo Salinas, su cuenta está en mora, decían algunas cartas. O Mateo Salinas, por favor contacte nuestra oficina inmediatamente sobre su solicitud de crédito. Estas cartas me confundían mucho porque mi historial crediticio había sido siempre impecable. Llamé a las empresas para explicarles que había algún error, pero siempre me decían que no podían darme información por teléfono sin verificar mi identidad en persona. Como vivía lejos de estas empresas que estaban todas en la capital, nunca hice el esfuerzo de ir a resolverlo personalmente. Asumí que eventualmente se darían cuenta del error. Todo cambió hace una semana de la manera más impactante posible. Era un domingo por la mañana. Estaba en mi casa leyendo tranquilamente cuando alguien tocó la puerta con desesperación. Cuando abrí, encontré a una mujer joven, obviamente embarazada, llorando histéricamente. Mateo, gracias a Dios estás aquí, me dijo, tratando de abrazarme. Yo me alejé, completamente confundido. Disculpe, ¿la conozco? La mujer me miró como si estuviera loco. Mateo. Soy yo, Lucía. Tu esposa. ¿Mi qué? Pregunté,
pensando que definitivamente estaba loca. Tu esposa, Lucía, repitió, empezando a llorar más fuerte. ¿Por qué finges que no me conoces? ¿Dónde has estado estos últimos 3 días? Señora, le dije gentilmente, creo que hay alguna confusión. Yo no estoy casado, y nunca la he visto antes en mi vida. Lucía me miró con una expresión de terror creciente. Mateo, ¿qué te pasa? ¿Tuviste un accidente? ¿Te golpeaste la cabeza? Sacó su teléfono y me mostró docenas de fotos de ella con alguien que se veía exactamente igual a mí. En las fotos, estaban abrazados, besándose, obviamente en una relación romántica. Pero yo sabía con absoluta certeza que nunca había estado en ninguna de esas fotos. Señora, le dije, la persona en esas fotos no soy yo. ¿De qué estás hablando?, me preguntó Lucía. Por supuesto que eres tú. Estamos casados desde hace 2 años. Estoy embarazada de tu hijo. Sacó entonces una copia de un certificado de matrimonio. Efectivamente, decía Mateo Salinas casado con Lucía Morales. Pero yo sabía que nunca me había casado con nadie. Señora, necesito que se siente y me explique exactamente qué está pasando, le dije. Durante la siguiente hora, Lucía me contó una historia que me dejó completamente en shock. Según ella, había estado casada conmigo durante 2 años. Vivíamos juntos en un apartamento en la capital. Yo trabajaba como consultor financiero. Teníamos una vida matrimonial normal y feliz. Hace 3 meses había quedado embarazada, y según ella, yo estaba emocionado de ser padre. Pero hace 3 días, yo había salido de casa diciendo que iba a visitar a un cliente y nunca había regresado. No contestas el teléfono, no respondes mensajes, y tu oficina dice que no han sabido nada de ti, me explicó Lucía. Estaba desesperada, así que recordé que una vez mencionaste que tenías familia en esta ciudad. Logré encontrar tu dirección en línea. Mientras Lucía me contaba esta historia, mi mente corría tratando de entender qué estaba pasando. La única explicación posible era que Marcos había estado haciéndose pasar por mí. Lucía, le dije cuidadosamente, ¿el hombre con quien estás casada tiene un hermano gemelo? ¿Un hermano gemelo?, preguntó confundida. No, nunca me has mencionado tener un hermano gemelo. ¿Te ha hablado de su familia? Me dijiste que tus padres habían muerto y que no tenías otros familiares, respondió Lucía. Eso confirmó mis sospechas. Marcos había estado usando mi identidad para crear una vida completamente falsa. Lucía, le dije, necesito mostrarte algo. Saqué mi identificación y se la mostré. Ella la miró confundida. ¿Esta es tu identificación, y qué?, preguntó. Esta es mi identificación. Yo soy Mateo Salinas. Pero creo que el hombre con quien estás casada es mi hermano gemelo idéntico, Marcos. Lucía me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Eso es imposible, me dijo. Tú eres mi esposo. Le expliqué entonces toda la situación, que tenía un hermano gemelo idéntico, que no sabía nada sobre matrimonio o vida en la capital, que las fotos que me había mostrado no eran de mí. Al principio, Lucía no me creía. Pero cuando le mostré documentos que probaban que yo había vivido en esta ciudad durante los últimos 5 años, que tenía un trabajo diferente, que nunca me había casado, empezó a entender la magnitud de lo que había descubierto. ¿Me estás diciendo que el hombre con quien me casé no es realmente Mateo Salinas?, me preguntó. Te estás diciendo que se llama Marcos Salinas y ha estado usando mi identidad, le confirmé. Lucía empezó a llorar inconsolablemente. ¿Pero por qué haría algo así?, preguntó entre sollozos. No lo sé, le respondí honestamente. Pero vamos a averiguarlo. Durante el resto de ese domingo, Lucía me contó todo sobre su vida con Mateo. Habían empezado a salir hace 3 años. Él le había dicho que era consultor financiero independiente. Tenía dinero, era encantador, la trataba bien. Se habían casado hace 2 años en una ceremonia pequeña.
Según Lucía, Mateo había insistido en que fuera una ceremonia íntima porque no tenía familia. Habían estado viviendo una vida matrimonial aparentemente feliz en un apartamento caro en la capital. Lucía trabajaba como enfermera y creía que entre su salario y el trabajo de Mateo como consultor, tenían una buena vida. Pero ahora que lo pienso, me dijo Lucía, había cosas extrañas sobre tu comportamiento. ¿Qué tipo de cosas? A veces actuabas como si no recordaras conversaciones que habíamos tenido, me explicó. O llegabas a casa con historias sobre lugares donde habías estado que no coincidían con lo que me habías dicho antes. También, continuó Lucía, a veces desaparecías por días diciendo que tenías proyectos de trabajo urgentes, pero nunca me dabas detalles específicos. Ahora yo entendía qué había estado pasando. Durante estos 5 años, Marcos había estado viviendo una doble vida. Pasaba tiempo conmigo haciéndose pasar por Marcos visitando a su hermano, y pasaba tiempo con Lucía haciéndose pasar por mí como su esposo. Las desapariciones misteriosas de Mateo que Lucía describía coincidían perfectamente con las visitas que Marcos me hacía. Esa noche, decidí que tenía que contactar a Marcos inmediatamente para confrontarlo sobre toda esta situación. Pero cuando traté de llamar al número de teléfono que tenía para él, estaba desconectado. El número que marcó no está disponible, decía la grabación. Lucía trató de llamar al número que tenía para Mateo. Mismo resultado. Esto es muy extraño, me dijo Lucía. Ese número funcionaba perfectamente hace 3 días. Durante los siguientes días, Lucía se quedó en mi casa mientras tratábamos de encontrar a Marcos y entender la situación completa. Fue durante esos días que descubrí la magnitud real de lo que Marcos había hecho usando mi identidad. Primero, fuimos juntos a la capital para hablar con el propietario del apartamento donde Lucía había estado viviendo con Mateo. Señor Salinas, me dijo el propietario, usted me debe 3 meses de renta. Le expliqué la situación sobre mi hermano gemelo, pero él no estaba interesado en explicaciones. Todo lo que sé es que el contrato está firmado con su nombre, Mateo Salinas, y usted no ha pagado renta en 3 meses. Efectivamente, cuando revisé el contrato de renta, estaba firmado con mi nombre. Marcos había usado mi identidad para rentar el apartamento. Segundo, fuimos a la oficina donde supuestamente Mateo trabajaba como consultor. Mateo Salinas ya no trabaja aquí, me dijo la recepcionista. Fue despedido la semana pasada por fraude. ¿Fraude?, pregunté. No puedo dar detalles específicos, me respondió, pero hubo irregularidades financieras serias. Tercero, visitamos el banco donde Mateo tenía cuentas. Señor Salinas, me dijo el gerente del banco, su cuenta está cerrada por actividad fraudulenta. Necesitamos hablar con usted sobre 50,000 pesos que desaparecieron de las cuentas de varios clientes. Mi corazón se hundió. Marcos había estado cometiendo fraude usando mi nombre y ahora yo era responsable legalmente. Señor, le dije al gerente, creo que soy víctima de robo de identidad. Pasé el resto de esa semana en la oficina de policía presentando reportes sobre robo de identidad y fraude. Su caso es muy complicado, me dijo el detective asignado. Su hermano ha estado usando su identidad durante años para cometer múltiples crímenes. ¿Qué tipo de crímenes?, pregunté. El detective me mostró una lista que me horrorizó: fraude financiero, matrimonio bigámico. Aparentemente Marcos ya estaba casado con otra mujer bajo su propio nombre, estafa, falsificación de documentos. Marcos Salinas es buscado por la policía desde hace 2 semanas, me informó el detective. ¿Por qué no me informaron antes?, pregunté. Porque todos los crímenes fueron cometidos bajo el nombre de Mateo Salinas, me explicó. No sabíamos que había un hermano gemelo involucrado. Durante esa semana también descubrí que había más víctimas de los engaños de Marcos. Lucía no era la única mujer con quien se había casado usando mi identidad. Hay al menos 3 mujeres más, me informó el detective, que creen estar casadas con Mateo Salinas. Una de ellas, Carmen, también estaba embarazada. Otra,
Patricia, había invertido sus ahorros de toda la vida en un negocio que Marcos había propuesto usando mi identidad. La tercera, Elena, había sido estafada por 30,000 pesos que había prestado a Mateo para una emergencia médica. Cuando conocí a todas estas mujeres, fue devastador ver cómo Marcos había destruido sus vidas usando mi cara y mi nombre. Mateo era el hombre perfecto, me dijo Carmen llorando. Cariñoso, atento, responsable. ¿Cómo pudo ser todo mentira? El hombre que conocieron no era realmente Mateo, les expliqué. Era mi hermano Marcos haciéndose pasar por mí. Pero para estas mujeres, la distinción no importaba mucho. Sus vidas habían sido destruidas por alguien que llevaba mi cara. También durante esa semana descubrí que mi historial crediticio había sido completamente arruinado. Marcos había abierto múltiples tarjetas de crédito bajo mi nombre, había pedido préstamos, había comprado autos, había rentado apartamentos, todo bajo mi identidad. Su score crediticio está en los niveles más bajos posibles, me informó el consejero financiero. Va a tomar años reparar este daño. Y mientras tanto, pregunté. Mientras tanto, va a ser casi imposible para usted conseguir crédito, rentar apartamentos, o incluso conseguir ciertos trabajos, me explicó. La semana se puso peor cuando mi propio jefe me llamó a su oficina. Mateo, me dijo, necesitamos hablar sobre tu situación legal. Aparentemente, la empresa había sido contactada por la policía sobre las investigaciones criminales que involucraban mi nombre. Entiendo que dices ser víctima de robo de identidad, me dijo mi jefe, pero hasta que esto se resuelva legalmente, tenemos que ponerte en licencia administrativa sin pago. ¿Sin pago?, pregunté, devastado. La empresa no puede permitir que un empleado bajo investigación criminal continúe manejando las finanzas de nuestros clientes, me explicó. Así que no solo mi hermano había arruinado mi historial crediticio y mi reputación, sino que también me había costado mi trabajo. Durante todo este tiempo, Lucía había estado quedándose en mi casa, pero la situación se estaba volviendo muy incómoda. Mateo, me dijo una noche, sé que no eres realmente mi esposo, pero llevo tu cara, tienes tu nombre, y estoy embarazada de tu hijo. Estás embarazada del hijo de Marcos, la corregí. ¿Pero cómo voy a explicar eso a mi hijo cuando crezca?, me preguntó. ¿Que su padre era un criminal que usó la identidad de su tío? Era una pregunta válida y devastadora. No lo sé, le respondí honestamente. ¿Hay alguna posibilidad de que pudieras?, comenzó Lucía. ¿De que pudiera qué?, pregunté. ¿De que pudiera ser el padre que este bebé necesita?, me preguntó. Ya tienes mi cara, ya tienes tu nombre en el certificado de matrimonio. La pregunta me sorprendió completamente. Lucía, le dije, no puedo simplemente tomar el lugar de Marcos en tu vida. ¿Por qué no?, insistió. El bebé va a necesitar un padre. Yo voy a necesitar apoyo. Y técnicamente, ya estamos casados legalmente. Era una situación surrealista. Lucía me estaba pidiendo que asumiera la identidad que mi hermano había creado usando mi propio nombre. Necesito tiempo para pensar en todo esto, le dije. 2 semanas después de descubrir toda esta situación, finalmente tuve noticias de Marcos. Me llamó desde un número desconocido, actuando como si nada hubiera pasado. Hermano, ¿cómo estás?, me dijo casualmente. ¿Cómo estoy?, le grité. Marcos, ¿tienes idea de lo que me has hecho? ¿De qué estás hablando?, me preguntó, fingiendo inocencia. Has estado usando mi identidad durante 5 años, le grité. Hay mujeres embarazadas que creen que soy su esposo. La policía me está investigando por crímenes que tú cometiste. Hubo silencio del otro lado de la línea. Mateo, me dijo finalmente, puedo explicarte todo. Explícamelo. Marcos me contó entonces una historia que era aún más retorcida de lo que había imaginado. Hace 5 años, había estado en problemas financieros serios. Debía dinero a prestamistas peligrosos y necesitaba desaparecer por un tiempo. Necesitaba una identidad limpia para empezar de nuevo, me explicó.
Y teníamos caras idénticas. Al principio, había planeado usar mi identidad solo temporalmente, solo hasta resolver sus problemas financieros. Pero cuando se dio cuenta de lo fácil que era vivir como Mateo Salinas, con mi historial crediticio limpio, mi reputación respetable, decidió continuar indefinidamente. Era tan fácil, hermano, me dijo. Podía tener la vida que siempre quise. Pero era mi vida, le grité. No estabas usando tu potencial completo, me defendió Marcos. Vivías como ermitaño en esa ciudad pequeña. Yo le di significado a tu identidad. No podía creer su falta de remordimiento. ¿Y las mujeres?, le pregunté. ¿Las mujeres que engañaste y estafaste? Nunca quise lastimar a nadie, insistió Marcos. Pero las cosas se complicaron. ¿Se complicaron? Y hay mujeres embarazadas que creen estar casadas conmigo. Eso no estaba planeado, admitió Marcos. Pero una cosa llevó a la otra. ¿Dónde estás ahora?, le pregunté. En un lugar seguro, me respondió vagamente. Marcos, tienes que entregarte. Tienes que arreglar el desastre que creaste. No puedo hacer eso, hermano, me dijo. Tengo demasiados problemas legales. Yo tengo tus problemas legales, le grité. La policía piensa que yo cometí tus crímenes. Eso se va a resolver eventualmente, me aseguró Marcos. ¿Cómo? Cuando el sistema legal se dé cuenta de que hay dos personas involucradas. ¿Y mientras tanto qué? ¿Mi vida está destruida por tus decisiones? Es temporal, insistió Marcos. Esa conversación me hizo dar cuenta de que Marcos no tenía ninguna intención de asumir responsabilidad por lo que había hecho. Estaba dispuesto a dejar que yo enfrentara todas las consecuencias de sus crímenes. Un mes después de descubrir toda la situación, mi vida había cambiado completamente. Seguía sin trabajo mientras las investigaciones criminales continuaban. Mi historial crediticio estaba destruido. Tenía múltiples demandas legales de personas que habían sido estafadas por Marcos usando mi identidad. Lucía había dado a luz a una niña hermosa, y aunque legalmente yo aparecía como el padre en el certificado de nacimiento, biológicamente sabíamos que era hija de Marcos. ¿Vas a ser parte de la vida de esta niña?, me preguntó Lucía desde el hospital. Era la pregunta más complicada que había enfrentado en mi vida. Esta niña no era mía biológicamente, pero llevaba mi apellido legalmente. Su madre había sido engañada por mi hermano, pero ahora me estaba pidiendo que asumiera el papel de padre. Necesito tiempo para decidir, le dije a Lucía. Entiendo, me respondió. Pero esta niña va a necesitar a alguien que sea constante en su vida. Durante las siguientes semanas, visité a Lucía y a la bebé regularmente. Era imposible no sentir cariño por esta niña inocente que había nacido en circunstancias tan complicadas. También me di cuenta de que Lucía era una buena persona que había sido víctima de los engaños de Marcos tanto como yo. ¿Crees que podrías amarme alguna vez?, me preguntó Lucía una tarde, no como reemplazo de Marcos, sino como Mateo. No lo sé, le respondí honestamente. Todo esto es muy complicado. Lo entiendo, me dijo. Pero técnicamente estamos casados. Y tenemos una hija juntos, aunque las circunstancias sean extrañas. Era verdad que legalmente estábamos casados, aunque yo nunca hubiera participado en esa ceremonia. También era verdad que aunque yo no era el padre biológico de la bebé, aparecía como padre legal en todos los documentos. 6 meses después de descubrir todo el engaño de Marcos, tomé algunas decisiones importantes. Decidí que iba a ser el padre que esta niña necesitaba. Ella no tenía culpa de las circunstancias de su concepción y merecía tener un padre presente y responsable. Decidí darle una oportunidad real a mi relación con Lucía. Habíamos sido unidos por circunstancias extrañas, pero habíamos desarrollado respeto mutuo y cariño genuino. También decidí legalmente cambiar mi nombre a Mateo Emilio Salinas para distinguirme oficialmente de todos los crímenes cometidos bajo el nombre Mateo Salinas. Es un nuevo comienzo para todos nosotros, le dije a Lucía.
En cuanto a Marcos, finalmente fue arrestado 6 meses después cuando tratando de estafar a otra mujer usando una identidad diferente. Está enfrentando múltiples cargos criminales y probablemente pasará años en prisión. Nunca se disculpó conmigo por destruir mi vida. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, fue todo lo que me dijo cuando lo vi en el juicio. Pero su plan de supervivencia había destruido las vidas de múltiples personas inocentes. Ahora, un año después de descubrir todo, mi vida es completamente diferente pero también más rica de maneras que nunca esperé. Lucía y yo hemos construido un matrimonio real basado en honestidad y respeto mutuo. Ya no es el matrimonio falso que Marcos creó, sino algo genuino que construimos juntos. Nuestra hija, Isabella, es la luz de mi vida. Biológicamente puede que no sea mía, pero en todos los aspectos que importan, soy su papá. También he estado ayudando a las otras mujeres que fueron víctimas de Marcos. Carmen, Patricia y Elena han formado un grupo de apoyo, y yo las ayudo cuando puedo con asuntos legales y emocionales. Mi carrera ha sido más difícil de reconstruir. Tuve que empezar desde cero con un historial crediticio arruinado y una reputación manchada. Pero gradualmente, con paciencia y trabajo duro, he estado construyendo una nueva vida profesional. ¿Alguna vez lamentas haber decidido quedarte?, me pregunta Lucía a veces. Al principio sí, le respondo honestamente. Pero ahora no. Esta vida que tenemos es real, a diferencia de la vida falsa que Marcos construyó. Mi experiencia me ha enseñado que la identidad es más que solo un nombre o una cara. Marcos y yo podemos ser físicamente idénticos, pero somos personas completamente diferentes. Él eligió usar mi identidad para engañar y lastimar a otros. Yo elegí usar mi identidad para ayudar y construir algo genuino. Al final, no importa qué nombre uses o qué cara tengas. Lo que importa son las decisiones que tomas y cómo tratas a las personas en tu vida. Marcos usó mi cara para crear mentiras. Yo estoy usando mi cara para crear una familia real. Y esa es la diferencia entre nosotros. Esta es mi historia sobre cómo mi hermano gemelo robó mi identidad para vivir una vida paralela, y cómo decidí reconstruir mi vida real de las cenizas de sus mentiras. Es una historia sobre traición, engaño, y las consecuencias devastadoras de las decisiones egoístas. Pero también es una historia sobre encontrar amor y familia en las circunstancias más inesperadas y sobre elegir construir algo real cuando todo lo que conocías resulta ser falso.